Si tenemos que introducir a todos los sacramentos, nos podemos valer de aquel grito del pueblo judío que recoge uno de los salmos, en el que ellos, dirigiéndose a los pueblos vecinos, les decían: nuestro Dios, a diferencia del vuestro, nuestro Dios es un Dios que salva, no un Dios que enseña, no un Dios que dice cómo hay que actuar, no solo un Dios que juzga, sino que nuestro Dios es un Dios que actúa, que salva. Cuando Dios va a actuar, Él instituye, a través de Cristo, en toda la nueva etapa, en todo el Nuevo Testamento, instituye unos sacramentos, es decir, unas acciones a través de las cuales Dios va a santificar, Dios va a transformar a los hombres. Son como esos puntos en los que el cielo y la tierra, Dios y el alma, se van a tocar con una eficacia santificadora en el hombre. De tal manera que los sacramentos son como esos 7 regalos, esos 7 dones de Cristo a la Iglesia, para que todos los cristianos, a lo largo de los tiempos, puedan disfrutar de la misma vida íntima de Dios. ¿Y cómo salva Dios? ¿Cómo operan estos sacramentos? ¿De dónde nacen los sacramentos? ¿Dónde se encuentra el anclaje de estos 7 regalos o dones de Cristo a la Iglesia? Pues nacen de un hecho histórico. El hecho histórico es el de Jesucristo, que muere en la cruz. Cristo se hace hombre para redimir al hombre, para salvar al hombre, y en su vida hay un momento en el que muere en la cruz y luego al tercer día resucita. De la fuerza que opera este hecho es de donde nacen los sacramentos. Lo voy a intentar decir en 2 palabras. Cuando hablamos de la fuerza de la resurrección o de la fuerza de la cruz, estamos hablando de una gran condensación de energía, por decirlo de alguna manera, una gran condensación de amor. El hecho de que Cristo muera en la cruz y esa muerte la transforme, la haga libremente por amor, tiene una fuerza, un potencial enorme. Y el hecho de la resurrección de Cristo, que es el amor del Padre que resucita al Hijo, todo eso es fuerza, es fuerza. Esa fuerza, esa energía, ese amor, es lo que llamamos la fuerza del Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que transforma la muerte de Cristo en libertad, el Espíritu de Dios es el que transforma la muerte en vida y resucita. Para no perdernos en abstracciones, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Recuerdo una persona, estaba metida en la droga, estaba con gran depresión, un día la portera de su casa se la encuentra tirado, es un músico famoso, se la encuentra tirado en el portal. Y entonces aquella portera lo recoge, lo lleva al piso y le cuida con cariño, con amor, un poco, le cuida bien, ¿no? Y este cantante siempre dijo: el amor de la portera es el que me salvó. Es decir, el amor tiene una fuerza que es una fuerza transformadora. Bien, pues esta fuerza enorme de Dios que operó en la vida de Cristo y en su resurrección, esa misma fuerza, ese mismo espíritu, llega a los hombres de todos los tiempos a través de esos sacramentos. Esos sacramentos no son acciones humanas, esos 7 sacramentos son acciones del Espíritu que lo lleva hasta cada uno de nosotros a través de la Iglesia. Por lo tanto, si las cosas son así, es claro que la Iglesia no tiene un poder sobre los sacramentos, sencillamente es la administradora de algo instituido por Jesucristo. La definición clásica del catecismo acerca de los sacramentos recoge 3 elementos. El primero habla de que son unos signos sensibles. Claro, los signos son realidades que se ven, y ahí en esos signos entran elementos de la naturaleza elegidos por Jesucristo, como son el agua, el aceite, el vino, el pan. Son signos que se ven, realidades que se ven, pero que por la acción del Espíritu Santo esas realidades materiales van a ser vehículos de la acción divina. Las realidades que se ven, los signos, y hay una realidad que no se ve. ¿Cuál es el sentido de estos signos sensibles? Pues que el misterio, es decir, el amor de Dios, la acción de Dios, lo invisible,
se hace visible y de este modo Dios se adecúa al modo de ser y de conocer del hombre, que necesitamos los sentidos. ¿Cuál es la acción de cada uno de los sacramentos? Pues normalmente la acción invisible tiene que ver con la acción propia natural del signo visible. Es decir, que cuando se usa el agua, la realidad invisible es la limpieza del alma y del espíritu. Cuando se utiliza el pan es alimento, cuando se utiliza el aceite se trata de la fortaleza y la belleza, y así cada uno de ellos. El segundo elemento hablará no ya de signos, sino de instituidos por Cristo. Es importante porque esta realidad nos dice que no es la única forma de santificar Dios a un alma, la de los sacramentos, pero es la forma habitual, la que Cristo ha instituido y ha considerado buena, la ordinaria. El modo ordinario de perdonar los pecados será la confesión, el modo ordinario de alimentar a un alma será la comunión. O sea, es voluntad expresa de Cristo cada uno de ellos, y cada uno de ellos los encontramos su origen en el Evangelio, en la narración del Nuevo Testamento. Y por último, el tercer elemento, que confieren la gracia, que más o menos es a lo que nos hemos referido antes. ¿Y qué es la gracia? Gracia significa regalo, merced, obsequio, y Dios ha concedido al hombre muchos regalos, muchas gracias, muchos obsequios, ¿no? La vida, el sol, la naturaleza, toda la creación. Pero cuando hablamos de la gracia, es decir, cuando hablamos del regalo, del don, nos referimos al regalo por antonomasia, a la gracia por antonomasia, a la merced por antonomasia, a la más grandiosa y principal de todas. ¿Y cuál es esa? Que Dios nos ha querido dar su propia vida. Ha querido que vivamos dentro de Él y Él dentro de nosotros. Ese gran regalo del que el hombre nunca podría haber imaginado que pudiese vivir participando de la vida de Dios, ¿no? Pues es al que nos referimos nosotros con la gracia. ¿Y qué es eso de que nos dé la vida, de vivir uno en el otro? Pues lo que ocurre en cualquier historia de amor. Dos amantes, el ideal de ellos es dar la vida al otro y que el otro viva su propia vida. Esa comunión, iba a decir confusión, pero es más, esa vinculación total en la que las voluntades se unen, los entendimientos se alimentan, ese enriquecimiento del yo y el tú, ¿no? Pues eso es la relación que quiere establecer Dios con el alma. ¿Cómo? Con la gracia, con el regalo. Y ese regalo nos lo concede a través de los sacramentos fundamentalmente. Y voy a terminar con unas palabras de Benedicto XVI acerca de los sacramentos. Dice: creo que los 7 sacramentos son los pilares reales sobre los que se asienta la estructura de los grandes momentos de la vida humana. Esos grandes momentos, el nacimiento y la muerte, la adultez y el matrimonio, necesitan ciertas señales que denoten su grandeza y por tanto la necesidad de compartirlos. Entonces dice, añade, no obstante, si contemplamos los sacramentos demasiado bajo el prisma de la eficacia, como si fuesen varitas mágicas, y los consideramos medios que proporcionan fuerzas maravillosas a la persona y la cambian, estos fracasan. Se trata de algo diferente. No son fórmulas de hechicero, ¿no? Sino que la fe no es algo etéreo, sino que se adentra en el mundo material. A su vez, mediante los signos del mundo material, entramos en contacto con Dios. Muchas veces puede servir la imagen de cuando uno, ese juego en superficies de agua, o como un lago, un pantano o un río, y uno echa una piedra plana, ¿no? A ver si da toques. Los sacramentos son como esos momentos de contacto expreso, directo, sacramental, con el mismo Dios. Por eso dice, mediante los signos del mundo material entramos en contacto con Dios. Dicho de otra manera, los signos son expresión de la corporalidad de nuestra fe. Como seres encarnados que somos, necesitamos que nuestra fe también tome cuerpo.
la imbricación de pensamientos y espíritu es la continuación de Dios hecho carne y nos habla a través de las cosas terrenales. Esas cosas terrenales son los signos sensibles de los sacramentos.